podría ser un criterio. Tratar con la empresa lobby. Claro, tienen que hacer su lobby, además está reglamentado el mecanismo de lobby. Exacto. Sería como criterio lo adoptaría. Digámosle que preferimos que no, porque... Además hay una razón, presidente. Las sesiones son televisadas. Entonces, ¿cuál es el asunto de estar aquí? ¿Ah? Okay. Claro, además existe un procedimiento reglado de lobby que las personas que quieren conversar con los senadores y senadoras tienen todas las posibilidades, lo tienen que hacer a través de una plataforma. Yo prefiero que sea de esa manera, no sé si lo comparten. Entonces, invitemos a pasar a los... Pero esto que quede como criterio general, Yo creo que, sí, nosotros lo hemos aplicado en otras comisiones también. O sea, no consulto, ves, caso a Las caso. empresas de lobby tienen un mecanismo para participar y opinar, y como usted dice, Magdalena, esta comisión es televisada. Así. Ya. Y lo otro, presidente, antes que lleguen los invitados, da lo mismo. Que el fiscal nacional económico tiene mucho interés en participar, pero hoy día no pudo venir, así que lo dejamos para el día lunes. ¿Ah? ¿Sí? Eso quería contar. Está la lista de invitados, la tiene ahí, la tiene abierta. No, está acá. Ahí. Sí, ¿la tiene? Sí, la tiene, pero como... ¿La encontró? Sí. Sí. Civil vinculada a las actividades de reciclaje. Esos son los invitados. Les damos la bienvenida. Tenemos varios invitados. Hay representante del Ejecutivo. Está también el gerente de Sistema de Gestión de Envases y Embalaje, Isidro Pereira. ¿Quién es? Si quieres te damos la palabra a ti primero, en primer lugar, y después le daríamos a los demás. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, tal como te comentaba, soy gerente del primer sistema de gestión de envases y embalajes que se está formando al alero de la ley REP. Empecemos con un panorama de residuos antes de la ley REP. Los principales envases que hoy día se están recolectando para su reciclaje son estos que aparecen acá: cartones, botellas PET, latas de aluminio, vidrios y envases Tetra Pak con base de cartón para bebidas. Los tres primeros están siendo recolectados principalmente por recicladores de base, básicamente porque tienen una muy buena venta, un muy buen precio de venta. El vidrio que está recolectado en campanas y los envases Tetra Pak que se recolectan a través de puntos limpios. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿el Tetra Pak tiene precio de venta? Hoy día tiene un precio muy bajo, o casi nulo, 5 pesos. 5 pesos por kilo. En cambio el PET estamos hablando de 300 pesos por kilo. Ya. ¿Y cuál otro está ahí? ¿La lata cuánto tiene? La lata 500 pesos por kilo. Entonces, efectivamente... Perdón, el PET 300 pesos por kilo, por ejemplo, para una botella de 600 milímetros, ¿cuánto sería el valor de esa botella, más o menos? Una botella pesa 30 gramos, pero que en general siempre se pesa por kilo, más que por botella, más que por unidad, digamos. Lo mismo pasa con los cartones también. Bueno, y el vidrio hoy día está también en torno a los 20 o 30 pesos al kilo. Pero principalmente lo que quiero resaltar con esta lámina es que los tres primeros productos son aquellos productos que son hoy día recolectados por recicladores de base, básicamente porque tienen la posibilidad de poder venderlo en cualquier parte de Chile, que eso también es relevante. La segunda cosa es que cómo esto se conecta con la ley REP, que es un instrumento económico de gestión de residuos que obliga a los productores a financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercializan en el país. Estamos hablando de 6 productos prioritarios, en particular yo represento el sistema de gestión de envases y embalajes, así que nos vamos a enfocar en ello. La lógica de la ley REP es que el principio que contamina paga, es decir, si un envasador, una empresa, vende algo envasado, tiene que finalmente financiar su gestión de residuos. O bien si una empresa
importa algo que viene envasado, también tiene que pagar por su gestión de residuos. Y por lo tanto, finalmente lo que hace es financiar la última parte, que son los gestores, que son recolectores, valorizadores y municipalidades. Esto es sumamente relevante, que ya empezamos a hacer un zoom mucho más relevante al anteproyecto de metas, en donde aparece la bajada de la ley REP. Y la bajada de la ley REP está dado en estos 5 subproductos. Estamos hablando de cartones y papeles, plásticos, metales, cartones para líquidos y vidrio en la parte domiciliaria, y la otra parte es la parte no domiciliaria. Esto quiero hacer un punto relevante acá. La ley REP en Chile es distinta, por ejemplo, a la de España. La de España no considera la parte no domiciliaria o la parte industrial, solamente considera la parte domiciliaria. Nuestra ley REP es mucho más amplia y consideraría todos los envases domiciliarios y no domiciliarios, lo cual es sumamente relevante porque, por ejemplo, en los plásticos, cuando hablamos de envases plásticos en domicilio, estamos hablando de todo tipo de envase plástico. Cualquier cosa que esté dentro, digamos, envases de champú, de perfume, de juguete, bebida, estamos hablando de cualquier cosa envasada en plástico, está dentro de la ley REP, tanto en la parte domiciliaria como en la parte no domiciliaria. Por lo tanto, hay un alcance súper importante respecto a esto. Esto es súper relevante que lo entendamos de esa manera porque uno de repente piensa, ¿hasta dónde llega la ley REP? Es mucho más allá de las botellas PET, efectivamente. Estamos hablando de la totalidad de envases de plástico que hoy día se producen a través de la venta de un producto. La otra cosa relevante que tiene la ley REP son obligaciones. La primera es la obligación de la recolección casa a casa. La ley REP dice, el del anteproyecto de decreto, que va a haber una obligación de recolección de casa a casa del 10% de las viviendas del 2022 hasta un 85% de las viviendas como mínimo el 2030. Esto cambia radicalmente en cómo entendemos el reciclaje hoy día. Nos salimos del punto limpio para esperar que a nuestra casa vaya un camión a recolectar los residuos reciclables. Totalmente distinto a cómo es hoy día. Por otro lado, tenemos metas desafiantes, como ustedes pueden ver ahí, el 2030, que en promedio son un 60% respecto a la totalidad de envases puestos en el mercado. Y la tercera parte es que ya en el 2024 vamos a tener una cobertura nacional. Es decir, vamos a ir del 10% recolectando en vivienda hasta llegar al 85%, pero ya el 2024 vamos a tener puntos de acopio en todas partes de Chile, según la cantidad de habitantes que tengan las comunas distintas a la región metropolitana. Lo que tiene de complicado los envases es que, como vimos, todos estos envases están juntos en las casas y por lo tanto eso es una complicación relevante porque vemos en la parte de la izquierda los productores que están en color rosado. Dependiendo del tipo de productor, imaginémonos una viña, una empresa que vende bebidas, una empresa que vende leche. Todos estos son productores que venden productos en el mercado. Y por otro lado, al lado derecho, tenemos las empresas que hacen el trabajo de recolectar. Por ejemplo, también los recicladores de base están en ese aspecto de recolección. Empresas de clasificación que separan los residuos. Y la última parte es las empresas de valorización, como por ejemplo TIPA, que es una empresa de valorización de PET. Entre los productores y las empresas que hacen este trabajo está el sistema de gestión. El sistema de gestión está conformado por las empresas, por los productores y finalmente a través de licitaciones abiertas lo que hace es contratar a los gestores que están al lado allá. Y finalmente lo que hace es informarle al Ministerio de Medio Ambiente respecto de lo que se puso en el mercado, cuánto fue lo que se valorizó. Súper relevante un punto, no es metas de recolección, es metas de valorización. Es decir, si yo recolecto 100 y finalmente solamente pude valorizar o reciclar 5, la meta que cumplí fue 5. No fueron los 100 que yo recolecté. Otro tema relevante es ver cómo esto funciona afuera. Y efectivamente afuera funciona con esta lógica de que si uno va y le pide a la gente que separen distintos tipos de productos, es mucho más complicado. Lo más fácil es ir a buscar todas las cosas juntas de manera que después esto se clasifique. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, Richard Thaler en el 2017 señalaba que la gente prefiere lo más fácil en lugar de lo más adecuado. Efectivamente, uno pensaría que lo más adecuado es separar los distintos tipos de plástico, los 7 tipos de termoplásticos que existen, los distintos tipos de envases de cartón y de metales, pero eso es extremadamente complicado. Por lo tanto, lo más fácil y el notch que señala Thaler acá es que solamente en un contenedor uno ponga ahí todo el material reciclable. ¿Y qué es lo que pasa después? Pasa esto. Aparece el proceso de clasificación. Entonces, fíjense que estamos diciéndole al ciudadano, estamos diciéndole al consumidor, usted haga lo más simple posible, yo voy a pasar por su casa a recolectar todo el material junto, reciclable, y yo después hago hacia abajo, lo clasifico y después lo valorizo. Ahora, uno puede pensar, pero claro, si te está llevando todo junto, lo más probable es que lo bote a la basura.
Pero efectivamente, como tenemos metas en la ley REP, esto es improbable, porque finalmente si yo recolecto y boto la basura, no estoy cumpliendo las metas. Por eso que es relevante que esto está muy bien conectado con eso. La otra parte importante dentro de la cadena es la compactación automática y finalmente el acopio de materiales. Es súper relevante que tengamos galpones donde acopiemos materiales para que finalmente las cadenas de reciclaje también sean de manera continua. Por lo tanto, el sistema de gestión de qué se hace cargo en términos de financiamiento o estructura de costos, ¿dónde están los dineros que pone? Estamos hablando de, primero, infraestructura inicial, contenedores, tanto en los contenedores iniciales como en el desgaste también que tengan ellos y la reposición. Segundo, el pago a la logística de recolección, tanto a gestores como a recicladores de base. El pago por el tratamiento, la compactación y la clasificación, y finalmente viene la venta para el reciclaje. Fijémonos en el ejemplo español. Estos son números de Ecoembes, que es el sistema de gestión de España. Es el símil de lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy liderando, pero en España. El año 98 ellos tenían un 4,8% de material reciclado y hoy día están sobre el 70%. ¿Pero cuánto cuesta eso? Efectivamente cuesta 530 millones de euros o finalmente 600 millones de dólares. Efectivamente, eso es lo que financia Ecoembes, eso es lo que financia las empresas que pertenecen a Ecoembes para que todo lo que acabo de señalar, el ecosistema que acabo de señalar, funcione. Fijémonos en el gráfico del extremo derecho. Los gastos, el 95% son meramente operativos. Toda la operación que acabo de señalar, el 5% tiene que ver con la administración del sistema de gestión. ¿Cómo se paga esto? Porque uno puede pensar, bueno, se va a pagar todo con la venta de residuos. Solamente un 10%, y ahí vemos el gráfico de la esquina inferior, se paga con la venta de residuos. Y el otro 90% tiene que ser financiado por empresas. Si esto se pagara totalmente con residuos, efectivamente no necesitaríamos una ley que ampare para que esto funcione en el domicilio. Ahora aterricemos a lo que estamos haciendo nosotros, porque esto es el contexto de la ley REP, pero ahora aterricemos a lo que estamos haciendo nosotros. Punto 1. Nosotros estamos conformando el primer sistema de gestión al amparo de AVE Chile. Son 23 grandes empresas que tenemos de distintos rubros. Estamos empresas de alimentos y bebidas, viñas, retail, empresas de cosméticos, empresas de limpieza también para el hogar. Esto es un sistema transversal tal como funciona en distintas partes del mundo. Estamos hablando de que los españoles, franceses, belgas tienen un gran sistema de gestión que abarca miles de empresas que finalmente lo que hace es financiar a través de contratos los distintos gestores. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es partir con este sistema de gestión para que durante este año pasemos por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia, y ya el 2021 empecemos a hacer las grandes licitaciones para las primeras metas del 2022. Si ustedes se fijan, estamos súper calzados con los tiempos. Efectivamente, nuestro roadmap es este. Del 2022 en adelante, recolección casa a casa, a lo menos con esas cifras, metas y la cobertura. Pero entre medio, es súper relevante que empecemos a prepararnos para el 2022. Y ahí es donde estamos haciendo lo siguiente. La primera cosa es tomar acción respecto a particularmente una subcategoría que es mucho más compleja. Recordemos que las categorías de la ley REP son 5. Una de ellas es el plástico. Y dentro del plástico estamos tomando estas 4 acciones. Estamos hablando de no solamente firmar un papel, sino que es tomar acciones y hacer cosas al respecto. La primera cosa es que tenemos que tomar acciones para eliminar los envases y utensilios plásticos de un solo uso que sean problemáticos o innecesarios. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque si yo voy a recolectar todo junto, lo más probable es que me traiga ese material y que finalmente lo clasifique y tenga que botarlo. Y por lo tanto haga mucho más ineficiente todo este sistema. Entonces es importante sacar ese material que no es reciclable al principio. La segunda parte es que el 100% de los envases y embalajes plásticos deben ser diseñados para ser reciclados o compostados. O sea, la segunda parte es que si nosotros hoy día no nos preocupamos por el ecodiseño, yo al 2022 voy a buscar puro material no reciclable. Y por lo tanto tenemos que hoy día cambiar todos los envases que no son reciclables por envases reciclables. De manera que cuando lo vayamos a buscar, lo podamos valorizar. La tercera parte tiene que ver con las metas de recolección y compostaje. Y la última parte es relevante también porque el 25% del material que constituye un envase tiene que ser con material reciclado. ¿Por qué estamos trabajando en esto? Porque la única forma que demandemos material reciclado es que nosotros mismos pongamos en el mismo envase material para su consumo. Un poquito. El otro tema relevante que estamos trabajando también con Sofofa acá es el ecoetiquetado. Si nosotros queremos hacer que el ciudadano haga el reciclaje simple, yo tengo que tener un sellito que le diga que este envase es reciclable.
de manera que cualquier tipo de envase que tenga en su mano, con el sello va a saber que tiene que depositarlo en este contenedor para el reciclaje. ¿Se fijan cómo estamos facilitando al ciudadano todas las partes que conlleva el reciclaje? Y uno de esos temas es esta parte que es la ecoetiqueta. Mucho más concreto que estamos haciendo hoy. Entonces, por un lado, constituyéndonos como sistema de gestión. Por otro lado, estamos participando en el Pacto por los Plásticos, trabajando en ecodiseño. Tercera parte, estamos haciendo pilotos de recolección selectiva. Estamos haciendo pilotos en dos partes. En casas, estamos haciendo pilotos en comunas como Quilicura y Colina. ¿Por qué Quilicura y Colina? Porque estamos tratando de hacer en comunas que ojalá no haya mucha educación medioambiental para ver qué es lo que pasa en aquellas partes. Segundo, estamos haciendo en Providencia, que es la otra cara de la moneda. Es una comuna en donde hay mucha educación medioambiental. En la primera estamos haciéndolo en casa y en segunda estamos haciendo en edificios. En Providencia estamos llegando al 90% de las viviendas. Va prácticamente la totalidad de la comuna con reciclaje selectivo. Y el presupuesto para hacer esto fueron 1.650 millones. Esto lo estamos haciendo ahora. Es decir, estamos adelantándonos a lo que viene a la ley REP y estamos haciendo esto ahora. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora? Porque primero teníamos que hacer el ensayo de las licitaciones. Segundo, tenemos que ver cuáles son los plásticos más complicados para ir a recolectar y clasificar. Y tercero, tenemos que ver cuáles son las brechas a las cuales nos estamos hoy día sometiendo respecto a la venta. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? De cara nuevamente al ciudadano. Primero, entrega de contenedores. Súper relevante que tengamos que entregar a cada uno los contenedores para ser depositados los residuos reciclables. Segundo, capacitación de reciclaje. No basta con que yo le entregue el contenedor y después pase. Tengo que hacer charlas de reciclaje específicas. En este caso, a cada edificio estamos haciendo 3 charlas específicas de reciclaje. Y lo tercero, que es súper relevante, es tener camiones con una frecuencia semanal, de manera que el ciudadano sepa que a la misma hora, el mismo día, va a pasar ese camión buscando los envases livianos, papel y cartones y los vidrios. Entonces, de esa manera estamos acercando el reciclaje a los ciudadanos. Números relevantes respecto a lo que hemos descubierto acá en Providencia. Estamos en 300.000 kilos en 4 meses. Puede sonar mucho, pero la verdad que para nosotros es bastante poco porque efectivamente estamos hablando de que necesitamos reciclar miles de toneladas y por lo tanto estamos empezando a hacer este gran piloto que finalmente esperamos tener 400 a 500 toneladas mensuales de reciclaje acá. Caracterización de residuos, y están todos los tipos de envases, vidrios, papeles, metales, plásticos. Y si hacemos un zoom en el plástico, fíjense, súper importante y súper decidor. El 70% de los envases que la gente separa para reciclaje es botellas PET. Porque básicamente las botellas PET hoy día en el inconsciente colectivo es un envase que la gente sabe que se recicla. Y por lo tanto, cuando hemos ido a buscar y hemos hecho la caracterización de lo que hemos ido a buscar, en estos primeros 4 meses ya aparece una tendencia clara que más del 70% de esos envases son botellas PET, tanto envases individuales como envases más grandes. Otro tema que apareció acá en la comisión es cómo es la intersección entre la municipalidad y el sistema de gestión. Eso también, por favor, me permito explicar. Lo que pasa hoy día con la municipalidad es esto. La parte de arriba es que la municipalidad tiene que pagar toda la gestión de basura, la recolección y en este caso la disposición. Y en aquellas comunas que intentan hacer algo por mayor conciencia medioambiental o porque tienen presupuesto, pueden tener una recolección selectiva, puntos limpios, puntos verdes. Pero principalmente todo esto lo paga el municipio. Hay que entender una cosa, cuando uno gestiona basura, cuesta más o menos 35 o 50 pesos el kilo. Eso es lo que cuesta ir a buscarlo y finalmente botarlo. Cuando uno gestiona para la valorización, para el reciclaje, cuesta a lo menos 5 veces más. Por lo tanto, cada vez que una comuna se pone a reciclar, está gastando más plata. Ese es un tema que es súper relevante hoy día. Pero ¿qué pasa después? Después pasa algo totalmente distinto, porque el municipio se queda solamente con la gestión de basura y toda la parte de financiamiento de gestión de reciclable lo toma el sistema de gestión. Y por lo tanto aquí hay un ahorro real respecto a esto. Lo que va a pasar más adelante, según lo que aspira el Ministerio de Medio Ambiente, es que el 2040 tengamos ojalá estos 3 flujos. Basura, ojalá que sea lo más un 10%, la parte reciclable, que es más o menos un 25% de la bolsa de la basura, y el resto compostaje. Entonces, de esa manera vamos a tener este tema súper bien cubierto. En términos de recolección, tenemos 3 formas de hacer esto con los municipios. La primera, como lo hicimos en Providencia, es decir, Providencia tenía un contrato de gestión de basura y nosotros lo que hicimos fue hacer una licitación por al lado. Es decir, sin tomar los actuales, necesariamente los actuales actores. Y lo que hicimos fue hacer una licitación de recolección, clasificación y venta. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que hagamos la licitación conjunta con el municipio, a un tercero. Entonces, de esa manera, en la misma licitación ponemos
la gestión de basura y la gestión de reciclable, y nosotros nos hacemos cargo del financiamiento de la gestión de reciclable. Y la tercera parte, que es súper importante también acá, es en aquellos municipios que hacen ellos la recolección de basura. Nosotros como sistema de gestión podemos hacer un convenio y en este caso hacer que la recolección sea hecha por ellos y financiada por nosotros. Lo mismo pasa con la clasificación. Y fíjense que acá abajo está todo el tema de los puntos limpios. Hoy día nosotros podemos hacer convenios con los municipios para que aprovechar la infraestructura de puntos limpios y nosotros pagar la gestión de la operación de esos puntos limpios. La última parte, que es la valorización, es donde finalmente a través de una licitación abierta el sistema de gestión vende los residuos y finalmente esa es la única parte que ingresa dinero al sistema de gestión. Recordemos, esto respecto a la experiencia tanto española como lo que ha pasado en Providencia es que no alcanzan ni siquiera el 10% de la totalidad de gastos. En términos de análisis del proyecto de ley, estamos hablando de productos regulados que son envases de servicios, más cubiertos, tenedores, cucharas, mezcladores y bombillas, y por otro lado tenemos botellas PET. Entonces aquí quiero hacer una diferenciación respecto a estas dos cosas. Respecto al ámbito de regulación, estamos hablando de restaurantes, casinos, cocinerías, panaderías, consumo al paso, consumo de comida preparada y también las mismas aplicaciones que llevan a la casa. Respecto a la economía circular, si vemos bajo la visión de la economía circular, los productos regulados, en este caso solamente los envases de servicios, efectivamente no tienen retornabilidad, hay nula retornabilidad. Segundo, hay nulo reuso también. Y la tercera parte más relevante es que por su contenido de grasa, y porque un vaso plástico se puede fabricar de 4 plásticos distintos y se ven iguales, es muy difícil reciclarlo. O sea, aquí, finalmente, si estos residuos nosotros los vamos a buscar, efectivamente lo único que tenemos que hacer es ir a botarlos. Es parte del descarte. Por lo tanto, efectivamente aquí, claramente, como vimos en la primera parte del Pacto por los Plásticos, esta parte nos estamos haciendo cargo para eliminarlo. Porque efectivamente son envases que no van a ser reciclados. Por el lado de las botellas PET, fíjense acá, importante, primero, la cantidad que se ponen en el mercado son alrededor de 70.000 toneladas, el reciclaje de esas 70.000 toneladas alcanza al 17%, es decir, 12.000 dividido por 17 son 17%, 70.000 son 17%, pero se llega a importar mucha cantidad de botellas desde afuera, se ha llegado a importar incluso hasta 10.000 toneladas arriba para la fabricación de clamshell y 6.000 toneladas abajo para la fabricación de sunchos. Esto es súper relevante porque no muchas veces se sabe. Hoy día hay una fábrica de sunchos en Chile que compra botellas PET afuera para hacer hoy día su fabricación interna. Entonces, no es un problema de qué vamos a hacer con las botellas PET cuando las recolectemos, porque capacidad disponible existe. Lo segundo es que las botellas PET, aparte de hacer clamshell, hacer sunchos, también se hace ropa. Muchos de los polar que nosotros nos colocamos, muchas de las frazadas y de las alfombras son hechas de botellas PET. Lo mismo pasa con esta última parte que es súper relevante, que son las plantas de botella a botella. Creo que es una planta botella a botella, es una planta en donde con una botella usada, una botella de un solo uso, de 500 o de 1000, lo que se hace es una botella nueva. Entonces ahí tú tienes una economía circular efectivamente cerrada. Esa planta botella a botella, según lo que se vio acá en octubre del año pasado, efectivamente viene, es una inversión que viene que va efectivamente a traccionar mucho más el reciclaje de plástico PET que lo que hay hoy día. En términos entonces de la misma mirada de economía circular para las botellas PET, hay una reutilización de transporte de líquido. Una de las preguntas que uno puede hacerse, ¿por qué no nos vamos a puras latas de bebida? Por puras latas de aluminio en vez de botellas PET. Porque efectivamente las latas de aluminio no se pueden cerrar. Entonces tú no puedes transportar un residuo. De hecho, la lata de aluminio tienes que desecharla mucho antes que una botella PET, que se puede utilizar varias veces. Y por otro lado, el tema del reciclaje, el reciclaje es alto, es el plástico que más se separa. Y por otro lado, es súper relevante esto, que tiene que ver con el tema de lo que hablábamos al principio. Es el plástico por lejos que más se paga hoy día en el mercado. Estamos hablando de incluso 3 a 4 veces lo que pagan otros plásticos. Y aquí hay un tema que quiero relevar, que son aquellos emprendimientos de empresas pequeñas que hoy día estamos hablando de jugos orgánicos, jugos de fruta o de verduras, que utilizan botellas PET para su venta. Esto es sumamente relevante porque efectivamente hoy día hay muchos emprendedores que están poniendo este tipo de productos en el mercado, que son productos efectivamente sin sello y son productos súper buenos para la salud y naturales, que están utilizando la botella PET para finalmente venderlo. Estamos hablando de ese tipo de emprendimiento también. Incluso acá hay un emprendedor que pone aquí por qué está utilizando PET en lugar de vidrio, porque efectivamente para su economía de emprendimiento sale mucho más económico el tema de utilizar botellas PET que utilizar el vidrio. También tiene que ver con el mismo tema del reciclaje que veíamos anteriormente.
Y por lo tanto, aquí vemos dos mundos. El mundo del lado izquierdo, que es envases de servicio, que efectivamente, tal como se hizo en Francia o en otros países, tiene todo el sentido que se prohíba su utilización, o se cambie de materialidad, o finalmente se composte. Todo sentido, porque finalmente, independiente de si la ley REP esté o no funcionando, ese material hoy día es basura. Pero el lado de acá, efectivamente, estamos juntando el plástico menos reciclable con el plástico más reciclable, que en este lado de acá son las botellas PET, que lo que hay que hacer es promover la retornabilidad, aumentar la recolección para evitar la importación y aumentar la capacidad de reciclaje, por ejemplo, con una planta botella a botella. Me quedan solamente dos láminas en términos de sustentabilidad. Claro, uno puede decir, si yo elimino las botellas PET, efectivamente estamos eliminando la generación de residuos plásticos. Esa es la parte positiva. Pero si elimináramos todas las botellas PET, solamente llegaríamos a eliminar un 7% del plástico total que se pone en Chile. Entonces, efectivamente, hoy día, cuando uno dice ya, eliminemos todas las botellas PET, estamos hablando de un porcentaje bastante menor del plástico total. Pero por otro lado, tiene implicaciones negativas. Uno, primero, el aumento de importación de residuos de PET de afuera. Otro tema que se ha visto en esta mesa también es el cambio de materialidad por otras cosas. Por ejemplo, el plástico del PLA. El PLA es un plástico vegetal. Cuando uno piensa en un plástico vegetal, eso hay que plantar un monocultivo en un país con sequía. Eso es lo que hay que hacer con el PLA. Entonces, cuando uno señala y dice, no, el PLA la verdad es que es un plástico que se composta o se elimina después de 180 días, el problema viene antes, es la huella del agua que tiene el PLA. Entonces, efectivamente, no es trivial, primero, embarcarse en un tema de PLA, y segundo, lo que pasa es que, y hay también experiencia internacional, cuando uno tiene PLA junto con PET, lo que hace es que el PET se deja de reciclar, porque se confunden. Entonces, esos temas súper también relevantes. Lo otro también en temas económicos es que hay un aumento de costo para la gestión REP entera, porque estamos sacando efectivamente el plástico que hoy día es el producto que tiene mayor precio. Lo segundo es que hay una restricción de venta para pymes. O sea, cuando nosotros decimos que solamente van a vender a aquellas empresas que tienen la posibilidad de hacer algo retornable, estamos concentrando el mercado en los dos grandes players. Entonces, efectivamente, estamos evitando que entren nuevas innovaciones y nuevos productos en el mercado. Y por otro lado, por la parte social, aquí hay dos temas relevantes. Primero, hay una disminución de ingresos en almacenes pequeños. Y la segunda parte es que hay una disminución de ingresos en recicladores de base. Eso es súper relevante porque es un impacto social que conlleva el tema de también la disminución de botellas PET. Conclusiones, última lámina. Primero, Chile optó por un camino de regular la gestión de residuos vía la ley REP, el cual nos parece totalmente correcto. Tenemos pruebas que esto ha funcionado en Europa, llevan más de 30 años haciendo esto, tienen tasa de reciclaje sobre el 70% debido a este tipo de ley. Nosotros nos estamos adelantando y estamos apoyando con toda la fuerza para que esto salga adelante. Lo segundo es que creemos que las medidas prohibitivas dificultan la implementación de esta ley, por lo que es importante que todos los actores aportemos activamente para que la ley REP sea una realidad exitosa. Como vemos, la ley REP nos va a cambiar la cara de cómo vemos el reciclaje hoy día. De toda la problemática que hay hoy día en el reciclaje con la ley REP funcionando, va a estar totalmente distinto. Y lo tercero es que las botellas PET tienen un alto nivel de reciclabilidad y de múltiples usos, por lo que no existiría razón para prohibir su uso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. En este proyecto de ley para promover la reutilización y evitar la generación innecesaria de plástico, hemos encontrado que la brecha está en las botellas PET. Yo, para ser honesta, yo creo que hay que eliminarlas. Porque en el largo plazo, efectivamente, son desechables. Acá el criterio que ustedes plantean es que se puede reutilizar y reciclar. Sí, claro. Pero ¿cuál es? Yo me diría, porque lo que no había en la presentación, el depósito final. Pero, ¿dónde llega? Sí, a ver, aquí, ¿cómo ocurre hoy día ese proceso? Aquí hay claramente, y aquí me centro en la lámina en donde efectivamente la botella de plástico PET se puede transformar en 4 tipos de cosas distintas. Uno, en envases para fruta de exportación, clamshell, en donde hoy día acá con nosotros hay una empresa que fabrica ese tipo de productos, o sea que le puede dar mucho más al respecto, mucho más explicaciones. Segundo, hay fábricas de suncho en Chile, que también utilizan botellas PET.
Tercero, se puede hacer ropa con botellas PET. Y lo cuarto, que es lo más relevante, que es lo que dijeron las empresas embotelladoras la última vez, es que van a montar una planta botella a botella, en donde finalmente ahí tú tienes una economía circular, en donde una botella que sale al mercado de un solo uso, la recolectan y con eso hacen otra botella que finalmente vuelve a ser utilizada un solo uso. Entonces, de esa manera uno tiene una economía circular en donde cada botella que sale finalmente se devuelve para hacer nuevamente una botella nuevamente llenada y puesta en el mercado. Por lo tanto, efectivamente, las posibilidades para hacer con las botellas PET son tremendas. Y un tema relevante que quizás no me supe explicar bien, hoy día se está importando botellas PET de otras partes del mundo. Hoy día estamos trayendo botellas PET desde afuera de Chile, recolectadas en otras partes del mundo, para poder valorizarlas en Chile. Si eso es lo más loco. Entonces, hoy día hay capacidad de reciclaje de botellas PET y efectivamente va a crecer mucho más con esta planta. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es concentrarnos en empezar a aumentar la cantidad de recolección y la geografía de recolección para aumentar la cobertura de botellas PET, pero efectivamente tenemos la posibilidad de crecer de ese. Hoy día se está reciclando un 17%, eso es un dato duro, hoy día 17% se recicla en Chile. Y ese dato puede crecer enormemente, porque estamos hablando que el conjunto de botellas PET es solamente un 7% del plástico total. Entonces, efectivamente, cuando comencemos a hacer una recolección mucho más masiva, tal como vimos, el 70% de los envases que entrega la gente son botellas PET. Eso es lo que acabamos de ver en Providencia. Por lo tanto, efectivamente, aquí no tenemos un problema respecto al envase que hay que ecodiseñarlo, porque ya es un empaque ecodiseñado. Lo que tenemos que hacer acá es una cobertura mayor de recolección. Bueno, pero mira, hay una discusión que es más profunda que eso, porque ayer estuvimos con el DICTUC, que tiene una opinión distinta a la que tú señalas, desde el punto de vista de los impactos ambientales, por lo menos, en materia de consumo de agua, en materia de emisiones, en materia de generación de residuos. Solo es superado por Tetra Pak y es superado por vidrios de un solo uso, desde el punto de vista de los impactos ambientales. Y nosotros tenemos un problema gravísimo hoy día de impactos ambientales que están afectando nuestro ecosistema marino. Hay muchos de nosotros y probablemente todos que tenemos nanopartículas o micropartículas de plástico en nuestro cerebro, son disruptores endocrinos. Hoy día hay evidencia que pueden producir cánceres, que pueden alterar los procesos de fertilidad de todos los seres vivos, no solo de los seres humanos. Lo que pasa es que ese costo ambiental no está cuantificado. Tú tienes que las botellas PET tienen un porcentaje hoy día real de recuperación bajísimo. Entonces, tal vez lo primero que tenemos que hacer es prohibir el ingreso de basura de otros países, basura que finalmente tiene un efecto dañino a la salud de los ecosistemas. Debería ser prohibido el ingreso a Chile para generar incentivos reales. Pero o se toma un instrumento de prohibición o se toma una medida eficaz y eficiente de recolección, cosa que hoy día no hay. Nosotros somos partidarios de agregarle, yo por lo menos, un valor mayor. Tú, hoy día una botella de 600 centímetros, en relación a lo que tú señalas, el costo que tiene de reciclar es 9 pesos. Es totalmente insuficiente. Tal vez nosotros tenemos que grabar ese valor para que sea interesante para las personas reciclar y recuperar eso a un mayor valor. Pero aquí lo que no va a haber es que va a quedar en tierra de nadie esto como está hoy día, o tenemos un instrumento de incentivo económico o va a haber prohibición. Ese es el punto de vista, por lo menos mío, como comisión. O somos capaces de recuperar un porcentaje mucho más alto al que hoy día hay y mucho más rápido, o nosotros vamos a ir por el camino de la prohibición. Entonces, es lo que le hemos planteado a la industria. Por lo menos eso va a ser la opinión de esta comisión, por lo menos la mía, no sé si la van a compartir los demás senadores, y probablemente sea la opinión de la mayoría del Senado. Lo que no va a ocurrir es que se mantenga la situación actual, además porque ha habido una actitud, yo considero, negligente del Ejecutivo en materia de la regulación de los reglamentos. Entonces, por lo menos mi opinión va a ser esa. O hay un instrumento eficaz de recuperación de la botella, o por lo menos yo voy a votar a favor de una prohibición total. Cada senador aquí votará pero hoy día lo que se está planteando es excesivamente largo, hay un impacto ambiental que está subestimado desde el punto de vista de los efectos que generan las botellas PET. Entonces, esta comisión ha abierto una conversación más amplia, porque la idea original era avanzar a la prohibición, en la perspectiva que hayan otros mecanismos que nos demuestren que hay posibilidades de resolver este problema de manera importante. Entonces, por lo menos esa para que podamos poner las cosas de manera más transparente, y tampoco señalar que casi las botellas PET son
son como el paraíso 3 veces al día para Chile, no lo son. O sea, de aparte los problemas de contaminación que tenemos en Chile son por botellas. Si uno recorre Chile, yo lo hago, gran parte de la contaminación del litoral, de las playas, son por botellas, y evidentemente no son el único contaminante, pero son un contaminante muy importante, y estamos en una crisis planetaria de una envergadura, yo diría, extrema. Ya estamos viviendo consecuencias del calentamiento global, en lo que estamos viviendo una crisis de biodiversidad, y también el plástico está generando gravísimos problemas. Entonces, lo que yo le planteo a los sectores que están trabajando desde la perspectiva industrial, que nos propongan instrumentos eficaces. Hoy día no son lo suficientemente eficaces ni en el tiempo, en la oportunidad, ni en la rapidez y en el contenido de plástico, PET en este caso, que se puede capturar. No sé, Jimena, ¿tú quieres agregar algo más, Isabel? ¿No? Entonces, pasa. Estamos en una sala con Sí. altos problemas ambientales. Sí. Pasemos a la segunda. ¿Quién viene después? ¿Quién viene? Deja ver quién. Está, perdón, está gerente Felipe Dutil de Recipet. Felipe. Muchas gracias, presidente. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Me llama un poco la atención que a nosotros nos invitaron, a mí por lo menos me invitaron ayer a última hora para tratar un tema tan importante y tan delicado como el que estamos tratando. Yo no tengo una presentación como la de Isidro, creo que es una buena presentación donde se abarca mucho, y me llama la atención que, por lo que yo le escucho, la posición está tomada. Entonces, si la decisión o la posición, y no estamos abiertos a escuchar otros puntos de vista... que pongamos las cosas en claro. Aquí hay un proyecto de ley, ¿no? Y por lo tanto hay una proposición. Y se ha abierto una discusión, y lo que yo no sé si usted no entendió bien, a lo mejor no entiende bien, tiene mucho plástico en su cerebro y no entiende bien. Aquí lo que estamos abriendo es una conversación justamente para evaluar distintos instrumentos que pueden ser alternativos a una prohibición, y si hay otros mecanismos que nos garanticen que va a haber la posibilidad. No sé, yo le pido que ponga las cosas como las estamos planteando y no mañosamente como lo está haciendo usted. Perfecto. Yo le quiero dar la experiencia de nuestra empresa. Nosotros somos Recipet, que es una empresa que está ubicada en la comuna de San Bernardo, que tiene más de 20 años en la industria. Nosotros recibimos PET desde Arica a Magallanes y hemos visto aumentado el volumen que estamos recibiendo de material. Esto producto de la gestión y de los esfuerzos de la educación, de la cultura, de los colegios, de las municipalidades, donde estamos promoviendo el plástico como otros materiales que, bien administrados, son materiales que facilitan la vida al hombre. Nosotros en particular, el año pasado, vimos incrementado en más de un 40% el volumen recolectado de botellas PET. Y yo los invito a ustedes a ir a visitarnos. Es una planta que, como dije, está ubicada en San Bernardo, a 15 minutos del centro, donde entra una botella PET o un material de clamshells que se utiliza para la exportación de fruta, y en 24 horas puede salir un envase que posteriormente se va a utilizar para exportación de berries, de arándanos sobre todo, uvas u otras frutas. Recipet, como señalé, aumentó en un 40% la recolección. ¿Por qué? Porque han habido esfuerzos, porque estamos educando a nuestros hijos, porque hay basureros, porque hay puntos limpios, porque hay empresas como la que representan algunas de las personas que están aquí, que están haciendo un gran labor. También hay recolectores de base que nosotros le abrimos a todos ellos a que nos entreguen material PET. Después de recibir el material, nosotros lo reciclamos en la misma instalación y posteriormente la valorizamos en envases plásticos. Estos envases plásticos que nosotros fabricamos en nuestra planta son destinados principalmente para la industria chilena de exportación de fruta, y también destinamos estos envases plásticos conocidos como clamshells, exportamos la mitad de nuestra producción. Y estos envases, tal como los fabricamos, se van a mercados como Estados Unidos, Perú, México y otros 10 países más. Entonces, en la misma sitio
estamos recolectando todo este material y lo estamos valorizando en este envase. Mencionarles que, como dije, Recipet recibe material de Arica a Magallanes con volúmenes crecientes año a año. Nosotros creemos que actualmente el 10 o 15% que estamos recibiendo podemos hacerlo llegar al 40, 50 y 60%. En la parte industrial, no domiciliaria, los porcentajes son muy altos. En la parte domiciliaria, el desafío está que en los domicilios haya separación en el origen y que después haya recolección, y ese es el trabajo que le corresponde a las municipalidades y con sus ordenanzas. El material, como dijeron, el material PET es un material muy bien pagado comparado con otros, con el papel cartón, con el Tetra Pak. Entendemos que después del aluminio es el que mejor se paga. Y hay una cantidad de recicladores de base muy amplia que se estima en 60.000 y que actualmente hay toda una economía que la llamamos una economía circular, donde se recolecta, van donde los recolectores, microempresarios que la compactan, la envían a empresas recicladoras y la valorizamos. Empresas como Recipet y también como TIPA, que también represento, que es donde se transforma un PET reciclado en un material de consumo para la industria. En algunos países, que lamentablemente nosotros estamos lejos de ellos en los porcentajes de recolección, llegan sin leyes a niveles sobre el 60%, en el plástico, sobre el 60%, sobre el 65%. En Paraguay uno no ve botellas plásticas en las calles, en ninguna parte. ¿Por qué? La razón es que hay niveles de pobreza mayores que las nuestras y la gente ve una botella y la recoge, cosa que no sucede en nuestro país. Lamentablemente eso no sucede. En países como México también la botella PET se recupera sobre un 50%. Y después nos vamos a países nórdicos donde la recuperación de la botella es sobre el 90% y sobre también el 95%. Nosotros estamos lejos de eso. De lo que a nosotros nos llega, que como he dicho es un volumen cada vez mayor, sobre un 15% es el material de la botella chica, la botella individual de 500 ml. ¿Ya? Y hay recolectores que tienen su trabajo enfocado a recolectar ese tipo de botellas pequeñas. La botella más grande llega sobre un 80% y también hay empresas que se dedican a hacer, que dan todas las facilidades a los recolectores para ellos poder acopiar, compactar y después la destinan a empresas como la que represento. Estos últimos años, y sobre todo el año pasado, hubo un tremendo esfuerzo de recicladores de base, de los gestores, de las municipalidades, en aumentar el material, y yo doy fe que nuestra empresa en un año aumentó el 40%. Y considero de que si este año hacemos un trabajo similar, podemos volver a crecer en un tamaño del 40%. Nosotros, la planta en Recipet, tuvimos una ampliación de capacidad de un 40% en un año. Yo los invito a que nos visiten. En 24 horas una botella PET se transforma en un clamshell. Y eso lo pueden ver ustedes, y no es un cuento. La gente que invitamos de municipalidades, hemos trabajado con la Municipalidad de Providencia muy cercana, le hemos dicho a sus vecinos que nos vengan a ver, porque mucha gente cree que se para en origen, se para en su cocina y que finalmente llega todo a un vertedero. Si esto bien administrado, no es así. Bien administrado, nos llega a nosotros la botella y nosotros en un periodo de plazo muy corto, muchas gracias, un periodo de plazo muy corto lo transformamos en un envase. Como mencioné, yo no tengo una presentación como la de Isidro, pero sí estamos muy orgullosos de este aumento. Contamos con el apoyo de la señora Soledad, de los recicladores, de otras empresas que cada vez nos están ayudando a aumentar esto. Hemos destinado importantes esfuerzos, la empresa, a promover sin éxito el proyecto Botella a Botella, que si no lo saben es una tecnología que existe hace muchos años y que países que nosotros consideramos no tan desarrollados como nosotros, como Bolivia, como Ecuador, como Costa Rica, ellos ya tienen tecnologías funcionando desde hace tiempo. Chile no tiene en este momento. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué no lo...? Explique qué es lo que es.
La tecnología botella a botella es lo que mencionó Isidro, que una botella PET se puede volver a convertir en otra botella PET, logrando una economía circular cerrada. Actualmente la botella PET se utiliza para sunchos, para envases plásticos, para juguetes, para otras cosas. Y en Chile el gran productor, los grandes productores de PET son las marcas, y la formulación de la botella PET debería haber, desde mi punto de vista, una regulación que obligue, la ley REP, nosotros motivamos a que hubiera una meta de formulación con material reciclado. Lamentablemente en el mundo, aparentemente, yo no soy experto, las leyes REP no han incluido un volumen de material plástico reciclado en la formulación, sino que dice en la recolección. Consideramos que en el origen debería haber una meta de eso, porque obliga al consumo y una mayor demanda del material PET. Sin perjuicio a lo anterior, grandes iniciativas como el Pacto por el Plástico y como las posiciones de empresas que por iniciativa propia y porque la gente, la cultura, la sociedad lo está exigiendo, se están comprometiendo de aquí a 4 años o 5 años que un 25% del material ya sea con material reciclado. Y eso es algo que nosotros como empresa, con las grandes marcas, le hemos invitado. Nosotros no tenemos el tamaño de ella, lo hemos invitado a desarrollar un proyecto bottle to bottle aquí en Chile. ¿Ustedes fabrican también botellas a partir de material PET? No, en Chile no se fabrican botellas a partir de material PET. Pero lo podrían hacer. Lo podríamos hacer, hemos visitado, hemos estado en Suiza, Alemania, conocemos los proveedores, conocemos las tecnologías, nos hemos sentado con las grandes marcas, las 2 empresas que ustedes saben cuáles son, para decirles hagamos un proyecto conjunto. Nosotros lamentablemente no tenemos... ¿Y tienen evaluación de calidad del plástico, sobre todo usado todos para los alimentos? estándares, todos los estándares. ¿Cuándo son reciclados? El estándar americano y el estándar americano o el estándar Coca-Cola, y también estándares europeos. Las tecnologías son muy conocidas y están libres de riesgos sanitarios. ¿En qué países tú dices que se produce botella a botella? En todos los países, Estados Unidos, México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela, Honduras, Guatemala, hay tecnología botella a botella. Estas son líneas que existen, las tecnologías, uno las compra. Es difícil entender por qué no se hace, porque es más barato la materia prima virgen que la materia... La materia prima virgen va con el ciclo del petróleo. Entonces, a veces está muy caro y a veces está más barato. ¿A cuánto compran ustedes la tonelada de PET hoy día, por ejemplo? Nosotros compramos la tonelada de PET, va entre precios de PET virgen. PET, el que ustedes compran reciclado. Nosotros compramos la botella. Nosotros compramos la botella en los precios que señaló Isidro, 200, 300, 350 pesos. Eso, el kilo. ¿Y cuánto vale ese material equivalente virgen? Virgen cuesta entre $950, que son 600, 700 pesos el kilo, y ha llegado a 1.000, ha llegado al doble. Y en países como Brasil le ponen impuestos al material virgen. Entonces allí hay un fomento al material reciclado, y eso es lo que nosotros queremos promover. Yo lidero esta empresa, Recipet, hace 2 años, y desde el primer mes que llegué dije que en Chile es una vergüenza que no haya tecnología botella a botella implantada. ¿Por qué? O sea, no es una razón de mercado, porque es más barato lo que usted hace. No, a veces es más caro. No, pero tú dices que el precio oscila a 900 pesos el kilo. El virgen llega a precios muy baratos. Por debajo del... Exacto. Lo segundo... Pero con el impuesto se regula. Se regularía. Sí, porque se demanda mucho. Otra pregunta. ¿Cuánto estamos importando de PET, de botellas PET que están siendo reutilizadas como... ¿Quién sabe el volumen? No, yo le puedo decir el caso real de nuestra empresa. Nuestra empresa el año 2018 importó aproximadamente 2.000 toneladas de botella post-consumo. Y el año 2019 no importamos nada. ¿Por qué? Porque se hizo una gestión en la recolección, en la promoción, en la educación, en trabajar, en estar sentado con toda la cadena.
Son 2, 3 más. Sí, y Recipet es líder nacional en reciclaje de PET, y ese PET lo transformamos en nuestras mismas instalaciones en un producto terminado. ¿Ah? ¿En qué país tiene la experiencia de aplicar impuestos al material virgen? En Brasil. En Brasil. Y en Brasil es muy demandado, y Paraguay, que conozco muy de cerca porque viví ahí y lo he visitado varias veces. La botella plástica es un bien escaso y no hay no tienen océanos, ¿ah? Pero en los ríos y hay una economía, y son países bastante más pobres que el nuestro, pero con una mejor cultura en lo que es reciclaje. Muchas gracias. Está también representante de la directiva ejecutiva de SEMPRE. ¿Puede ser? Marilyn Duan. ¿Quieres que damos la palabra, Marilyn? Parto yo, venimos en un consorcio de la carta. O sea, presenta quienes vienen. Por supuesto. Y ahí te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos también por la invitación. Nosotros venimos en representación yo vengo de varios nichos, ya lo voy a explicar, pero en esta oportunidad nos convoca una carta que le hicimos llegar, entiendo que ayer la revisaron, donde se exponen varios puntos en función de la ley que quieren aplicar de productos de un solo uso, la cual creemos que es muy razonable, muy aplicable, muy entendible, muy pertinente, pero que sin embargo se hace el alcance del artículo 2 referente a los plásticos a los inferiores de 1 litro en las botellas PET, y donde nosotros tenemos ciertos reparos, o más bien algunos alcances que quisiéramos compartir. La verdad que yo tenía varias cosas que iba a decir. Creo que Isidro dijo bastante. También Felipe expuso muy claramente aquellos puntos que yo tenía considerado. Me quiero ir quizás por un lado más filosófico, romántico de lo que es un poco mi historia y la de las personas con las que yo vengo. Yo soy Franz Kramer, soy fundador de la empresa En Faena, trabajo hace 15 años en el mundo de los residuos. Se podría decir que es lo que mejor sé hacer. Hace 15 años atrás, Chile era un país absolutamente distinto en materia de residuos. Ir a una empresa a pedir, a proponer comprarle sus residuos era una locura. Se hablaba en esa época de los cartoneros, se hablaba de los chatarreros, ¿cierto? Y hoy día lo hemos incluido, lo hemos reconocido como personas fundamentales en todo lo que es la cadena y el eslabón de la recolección y reciclaje del país, como los recolectores de base, y Soledad, a quien te voy a dar la palabra luego. Y hemos ido adquiriendo conocimiento, hemos adquirido sistemas, hemos ido adquiriendo y generando información, data, que nos ha permitido construir hoy día una ley que proyecta números significativos para el país. ¿Y por qué hablaba de mí? No es por hablar de mí, sino que es hablar de la historia de lo que era hace 15 años atrás, era impensado. Las botellas PET, yo aquí la carta apunta básicamente a los alcances que tienen que ver con las botellas PET. Y yo básicamente quiero compartir algunos datos que son de mi experiencia y de lo que se ha traducido también este emprendimiento. Porque dentro de todo lo que es el reciclaje y el PET hay mucho emprendimiento, hay muchos puestos de trabajo, hay mucha innovación, y hoy día hay un sector de la industria que ha crecido muy potentemente. Hablamos más de 60.000 recicladores de base que trabajan en función del PET y que hoy representa entre el 60 y el 70% de sus ingresos. Soledad nos va a contar un poco más de eso. Pero un poco también yo me voy a ir por algunos puntos concisos, no quiero tomarme mucho la palabra porque siento que ya se dijeron las partes fundamentales en cuanto a las estadísticas. Hoy día nosotros... Hoy día, como dijo bien Isidro, cuando uno tiene la botella PET, tiene internalizado que es de PET. Cuando nosotros le adicionamos un material nuevo, lo único que estamos generando hoy día en el consumidor es confusión. Lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario, y no solo en el PLA, estamos hablando a nivel general en todos los residuos. Nosotros dentro de nuestra empresa tenemos como códigos de plástico más de 150. El plástico es un universo monstruoso, complejo, pero muy interesante y muy importante en lo que es, por ejemplo, la permanencia de una carne al ser envasada, que perdure en el tiempo y sea mucho más
digamos, tengan mejor relevancia en términos de ahorro en emisiones de gases que no tuvieron empaque de plástico, por ejemplo. Pero en el caso del envase PET, la contaminación que puede tener un envase PET de PLA respecto de PET es partícula por 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 botellas exactamente iguales y no sé cuál es cuál, la confusión que puede generarse es que si una botella de PLA se mezcla en 1000 botellas de PET, la contaminación es total. A mí siempre me preguntan, ¿se pueden reciclar todos los plásticos? La respuesta es sí. Hay algunos que no por ciertas laminaciones. Hay un tema técnico que es muy delicado en temas de alimentos, por un tema de impedir que el oxígeno entre al envase, y para eso se ocupan laminaciones de poliéster o poliamida, es un tema más técnico y que requiere de otra sesión en otra oportunidad. Pero en el caso del PET, el PET es un producto que hoy día en Chile funciona de manera fantástica. Tenemos empresas como Recipet y otras que hoy no están invitadas a esta sesión, que dependen necesariamente de ese PET que hoy se recupera para producir una economía circular cerrada que hoy día funciona perfecto. Hoy día importamos PET a falta de materiales PET y yo he visto que en estos 15 años el crecimiento de la industria de recolección ha sido fantástica. Hace 15 años las botellas, como decía el senador Guido, teníamos botellas en el mar, hoy día hay menos. También quiero aclarar que muchas de las contaminaciones y partículas que hay en el mar no son de producción local en Chile. Aquí los rellenos sanitarios funcionan. Los rellenos sanitarios acá, la gente no anda tirando botella o basura en la calle como en otros países. Acá los rellenos sanitarios funcionan y funcionan bien. Nosotros, uno de los problemas que tiene el mar a nivel mundial, no solamente Chile, es que estas contaminaciones vienen de 6, 7 u 8 ríos que vienen desde Asia, desde esa zona, y esas son las micropartículas que se han ido generando en el mundo. Pero a nivel de PET, como les decía, tenemos capacidad instalada. Han habido proyectos de empresas privadas, ya mencionaste tú en algún momento, Coca-Cola o CSU, que han desarrollado envases con material más ligero y menor cantidad de gramaje, como es el caso de la Ecoflex. Botellas que funcionan perfecto y que han generado un impacto en la reducción de uso de PET en Chile. También el PET, a mi juicio, y siendo muy responsable, hay que cuidarlo, porque el PET hoy día es la fuente de ingreso de una cantidad inmensa de personas que lo recolectan, y hoy día es el corazón y el espíritu de la REP. Hoy día el PET es el polímero más valorizado dentro de Chile y tiene tasas de reciclaje altísimas. Es un material moldeable, fácil de reciclar, se extruye a una temperatura que permite derretirlo y llevarlo nuevamente a materia prima. Yo hablaba antes de los diversos plásticos y la gran mayoría se puede reciclar, pero tiene que ser de manera separada. Y uno de los beneficios que tenemos del tema del PET es que hoy día todas las botellas son de PET, no hay de otro material. Entonces, cuando tú estandarizas algo, tú simplificas el trabajo. Si tú le agregas otro producto con el fin de mejorar el sistema, lo único que va a hacer es generar otro producto y mayor confusión, y las tasas de reciclabilidad se van a ir al suelo. Es así de sencillo. El PLA no soporta botellas carbonatadas con líquido carbonatado. Evidentemente es un mercado de nicho que funciona, podría funcionar, pero en ningún caso podría llegar a sustituir todas las bondades y el beneficio que tiene una botella PET en su proceso de reciclabilidad. También tenía notado que hoy día, bueno, nosotros como empresa en faena, que nació hace 6 años atrás, nosotros gestionamos residuos, no solo botellas PET, sino que distintos tipos de materiales a lo largo de todo Chile, y hemos generado, gracias a la botella PET, más de 150 puestos de trabajo de manera directa. Eso quiere decir que son remunerados del bolsillo de la empresa en faena, y más de 1.500 puestos indirectos por medio de recolectores de base u otros gestores que recolectan el PET mediante sus camiones, su logística, y eso ha permitido desarrollar un sistema y un mercado para los recolectores de base y para trabajadores del rubro que hoy viven gracias al reciclaje. Por otra parte, también comentarles que nosotros como empresa somos la empresa que más captura plásticos en Chile, más de 3.500 toneladas mensuales. Ese es un volumen muy importante. Y dentro de esas 3.000 toneladas, el PET representa uno de los volúmenes más poderosos de todo el producto reciclado en Chile. Y una de las cosas buenas que yo decía,
Se puede reciclar en Chile, cerrar la economía circular en Chile, hay capacidad instalada, y los productos que no se pueden reciclar porque no hay capacidad instalada, que cuando se habla de plásticos del 1 al 7, la verdad que son miles de tipos de productos más, pero en el 7 entran otras categorías que nosotros debemos exportarla a países donde sí hay tecnología y capacidad instalada. Con esto voy a ceder la palabra ahora a Soledad, pero yo solamente quiero cerrar con una frase que yo un poco juego, porque creo que también acá exponer proyectos siempre es muy importante, pero hay que medir el impacto. Hay un mundo mejor, pero es más caro. La pregunta es quién lo paga. ¿Se fijan? Hoy día se pueden hacer mejores cosas, pero hoy día, a mi juicio, que me considero un experto en el tema de residuos hoy día en Chile, considero que el PET es por lejos el material plástico que tiene mejor tasa de reciclabilidad en Chile y que va a permitir en gran medida el éxito de las metas que se nos impusieron en la ley REP de la ley 20.920. Eso por mi lado, no quiero molestarlos más. Yo le deseo la palabra también aquí a la señora Soledad Mella, que representa a la Sociedad de Recolectores de Base de Chile. Tienes que apretar el... Soledad, le damos la palabra. Buenas tardes. La verdad es que yo no vengo a defender el plástico, sino que vengo a defender mi fuente de trabajo. Somos 60.000 recicladores en Chile. El 60% de los recicladores son mujeres. Hace más de cuarta, quinta generación que nosotros nos hemos dedicado a esto en la calle gratuitamente. Jamás le hemos cobrado un peso a nadie por hacer lo que hemos hecho por tantos años. Yo siento que hoy día el escenario no es fácil ni para ustedes ni para nosotros como recicladores, y ustedes porque están metidos en el tema medioambiental. Siento que es sumamente necesario hacerse cargo de lo que está ocurriendo hoy día en términos medioambientales, pero también es sumamente importante ponerse los zapatos de nosotros, que somos los que andamos en la calle recolectando estos residuos. Por muchos años hemos recolectado varios materiales que en un principio tenían un gran valor, pero hoy día han perdido completamente el valor. Tanto así que hoy día el cartón vale 10 pesos el kilo, y ustedes se pueden imaginar para lo que significa para nosotros recolectar una tonelada de cartón y lo que significa venderlo después. El único material para nosotros hoy día comercial es el plástico. Es un material que para nosotros es fácil de recolectar, pero difícil de acopiar. Es una realidad que tenemos. Y ahí es donde yo hago un llamado a la posición que tienen ustedes, que más que ver cómo eliminamos el plástico, sino ver cómo lo recolectamos. O sea, hay que hacer una inversión en la recolección. O sea, nosotros tenemos hoy día la posibilidad de enseñar y educar a un país que nunca le ha importado el reciclaje, en hacerlo de una forma correcta y bien y en grandes volúmenes. Hace tiempo atrás vino un empresario paraguayo que se juntó con nosotros y nos preguntaba por qué nosotros no recolectábamos el PET, porque el PET era plata que andaba a botar en la calle. Y nosotros le decíamos que nos encantaría recolectarlo, pero no existe nadie que quiera invertir en los recicladores de base en un centro de acopio como corresponde, porque así como el señor Giraldi dijo ahora que hay varios temas que la ley no se ha cumplido y que ha sido bastante mediocre en los procesos, yo también pienso que la ley tampoco estuvo pensada en el tema de cómo recolectar realmente los residuos y transformarlos en una realidad de metas que hoy día se quieren alcanzar. Yo soy una de las demandantes de que se ha pensado en una ley muy empresarial, muy individual y no colectiva, y sobre todo para nosotros los recicladores de base. Hago la comparación siempre de que nosotros somos los heladeros en la calle que quiere competir con Savaris. Imposible. La ley nos pone en el mismo escenario. Pero pese a todo eso, nosotros hemos querido seguir el juego de esta ley y meternos dentro de la ley. Para eso hoy día tenemos alrededor de 1.400 recicladores que se han certificado, que tienen su certificación que dice que son recicladores de base, y ya no son los viejos cartoneros, ni los cachureros, ni los hueseros, sino que son recicladores de base profesionales. Pero eso por sí solo tampoco sirve, porque aquí también se hablaba de voluntad. Yo creo que la voluntad tampoco sirve por sí sola. Aquí nosotros necesitamos que se hagan inversiones reales con respecto al tema del reciclaje en Chile. No sirve solamente una ley que quiera eliminar el plástico, en este caso la botella de medio litro, porque el problema no es solamente la botella de medio litro, sino el problema es todos los plásticos que hoy día tenemos en el mercado. Es como la ley de la bolsa. Nos pusieron una ley nueva de bolsa, pero resulta que ya no hayamos qué hacer con la bendita bolsa reciclable. No tenemos mercado, nadie la quiere comprar y termina ¿dónde? En un vertedero o en un relleno sanitario. Hoy día nosotros acá en Chile tenemos alrededor
de 120 recicladores que trabajan en La Chimba, que es un vertedero, y la mayoría de esos recicladores vive del PET, o sea, de estas botellas plásticas. Y eliminar el PET para ellos significa quedar sin fuente laboral, sin fuente de trabajo y sin el recurso para su casa. La verdad es que yo soy una ambientalista empedernida, creo que es posible hacer los cambios, pero creo que también hay que ser sumamente honesto y transparente entre nosotros mismos de que esto es un proceso. No es algo que se pueda convertir de un día para otro. Y no eliminando una botella plástica PET vamos a eliminar el problema, todo lo contrario, porque se generan otros conflictos para nosotros y sobre todo en el escenario social y político que tenemos hoy día aquí en Chile. O sea, hoy día tenemos la posibilidad de que muchos recicladores e incluso muchos de la gente que va a quedar cesante va a salir a la calle, como lo han hecho otros años, en otras épocas de crisis, a buscar el sustento de cada día. Y hoy día el PET es una posible economía para cada familia. Yo no quiero convencer a nadie porque creo que es súper difícil convencer cuando las posturas son sumamente cerradas. Pero sí creo que nosotros tenemos la condición y la posición histórica como recicladores de base de hacer creer o hacer entender a ustedes que nosotros dependemos de esto y que no somos pocos. A nivel nacional somos 60.000 recicladores, como le acabo de decir. Estamos dispuestos a hacer esta recolección de material, estamos dispuestos a aumentar el reciclaje y a evitar que en Chile las botellas terminen en el mar, porque el problema no es solamente Chile, el problema es global. Lo eliminamos aquí, pero ¿qué pasa con los otros países? El material va a seguir llegando al mar. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo realmente de lo que queremos hacer? O simplemente es una postura de marketing o una postura simplemente de política, de gallitos entre políticos y otros, porque yo de verdad siento que igual hay posturas muy cerradas frente a este tema y no hacen apertura. Entonces, si no hay apertura, venir para acá y poner el escenario y poner nuestras posiciones es más que nada que lo escuchen y que lo desechen. Nosotros somos los que somos protagonistas de esta historia y se lo he dicho muchas veces incluso a Isidro, que Isidro sabe cuál es mi discurso. Nosotros no queremos inclusión. Nosotros somos el reciclaje en Chile. Antes que aparecieran todas estas empresas o todos estos gestores, nosotros ya estábamos haciendo la pega. Antes de que aparecieran todas las empresas, nosotros habíamos evitado que los rellenos y los vertederos colapsaran. Y no solamente en Chile, sino que a nivel global. Como digo, yo no vengo a defender el PET, vengo a defender mi fuente laboral. Y esa es mi fuente laboral hoy día. Porque el cartón que yo recolectaba vale 10 pesos hoy día. Nadie regula los precios. Aquí todos se mandan solos y hacen lo que quieren. Y los más afectados, como siempre, somos nosotros, los de abajo, el quintil más bajo. Nosotros somos consecuencia de un sistema. Y lo he dicho muchas veces donde me han entrevistado. Somos consecuencia de un sistema neoliberal y que lamentablemente tuvimos que salir a la calle a buscar el pan de nuestra casa. Y lo seguimos haciendo conscientemente. E incluso, y muchas veces como otras posibilidades laborales, pero hoy día lo hacemos por una cuestión de convicción, aparte de por un tema monetario. Lo hacemos también porque creemos que es posible mejorar el tema medioambiental en nuestro país. Y si usted le pregunta a cualquier reciclador qué importancia tiene para ellos el reciclaje, qué importancia tiene hoy día el PET en la economía de cada una de sus casas, ustedes van a poder darse cuenta realmente que es sumamente importante. Pero como siempre digo yo, esto lo determinan las leyes, no lo determinamos nosotros. Entonces vamos a depender de las leyes que acá se saquen para que nosotros podamos tener el pan de cada día en nuestras casas. Y lamentablemente las decisiones siempre se toman a cuatro puertas, o a cuatro paredes, y no desde las bases. Yo los quiero invitar a ustedes a ir a conocer la historia del monte, donde esa familia vive del PET. Los quiero invitar a ustedes a ver los puntos limpios que hay en la Municipalidad de Recoleta, Independencia, Quilicura, Maipú, donde se recolecta todo el material. Pero si tuviéramos mejor condición, nosotros podríamos recolectar no solamente el 40% que hablaba acá don Felipe, sino que el 60%, incluso hasta el 100%. Porque tenemos algo que no tiene ninguna empresa. Tenemos 60.000 recicladores a lo largo de todo Chile que pueden hacer ese trabajo. Y en vez de pensar de eliminarlo o de sacarlo al mercado, ¿por qué mejor nos vemos cómo hacemos una inversión para recolectar ese material, para que nosotros podamos tener centro de acopio? Porque si ustedes no saben la historia del Movimiento Nacional de Recicladores, en un pequeño esbozo se los cuento. En el 2010 creo que fue el 2002, una familia del Bosque termina calcinada. Recicladores, 7 personas mueren calcinadas en su casa. ¿Por qué? Porque nuestras casas son los centros de acopio, porque nuestras casas son los basurales, donde nosotros segregamos el material y después los ponemos en el mercado.
Esa es la historia nuestra, eso es lo que nosotros vivimos día a diario. Pero si a nosotros nos entregaran espacios, lugares donde nosotros podemos hacer esta recolección, le aseguro que el plástico no sería un problema hoy día. Sería para nosotros un trabajo y un emprendimiento. Yo, en lo personal, tengo un emprendimiento. Mi emprendimiento se llama Peuma Reciclaje, donde yo hoy día tengo a toda mi familia trabajando y gente trabajando conmigo. Soy recicladora de base, no soy una gran empresaria, pero vi en estos residuos, vi un negocio, vi una posibilidad. Y sacar un producto que tiene el mejor valor hoy día en el mercado es cerrarle las puertas a los pequeños emprendedores como nosotros, a los recicladores de base que ya están viendo una oportunidad. Y la están viendo. Por algo no estamos certificando, por algo no estamos formalizando. Por algo estamos tratando de entender esta nueva ley que nos metió a la obligación en este sistema que nosotros no queríamos. Nos obliga a formalizarnos a 60.000 personas que no éramos formales, que trabajábamos independientes en la calle haciendo lo que nosotros queríamos a la hora que nosotros quisiéramos. Hoy día no, pero hoy día estamos dispuestos. Pero si nos empiezan a cerrar las puertas y nos empiezan a cerrar las ventanas, esto también para nosotros es una de vuelta para atrás. Y terminaremos no sé qué haciendo el día de mañana. Si la basura es nuestro sustento, no sé qué puede hacer mañana nuestro sustento. Entonces quiero hacer un llamado a ustedes como senadores que realmente tomen conciencia de las leyes que se van a tomar, de las decisiones que se pueden tomar. Y entiendo el tema medioambiental y estoy sumamente alineado con eso, pero también vean las consecuencias que hay detrás de todo eso. Aquí existen familias, existen personas que subsistimos sobre ese tema y que hoy día para nosotros sería un portazo en la cara nuevamente. Y otra vez nosotros, el quintil más bajo, como digo yo, quedamos de nuevo desamparados. No van a ser las grandes empresas, vamos a ser nosotros. Bueno, yo creo que esta comisión lo que busca es justamente resolver un problema. Estamos hablando aquí de un problema de salud pública, un problema ambiental, que genera aspectos que pueden ser aspectos que pueden ser positivos para un sector, pero tienen un impacto ambiental para la vida, para la salud. Por lo tanto, tenemos que construir instrumentos eficaces. Por eso hemos profundizado esta discusión. Luego, creo que tenemos que hacernos cargo que esto tiene una temporalidad definida. Por muy buen negocio que sea para algunos, el uso de petróleo en el mundo va a estar cada vez más restringido, si ustedes lo tienen claro. O sea, viene una era postcarbónica, cada vez vamos a tener que usar tecnología y materias primas que no provengan del petróleo. Una cosa obvia, estamos viviendo en Chile en carne propia lo que significa el calentamiento global. Y esto se va a acentuar particularmente porque no se han cumplido los acuerdos de la COP de París ni la COP 25, por lo tanto vamos a empezar a tener una restricción muy fuerte de uso de petróleo en el mundo para todos los usos del petróleo, ya sea como energético, ya sea como plástico. Este es un tema, por lo tanto, que uno debería tenerlo puesto en un escenario. En tercer lugar, yo no estoy de acuerdo con Frank cuando dice finalmente lo va a pagar alguien. No, hoy día lo está pagando alguien. Cada vez que no se internaliza un costo lo paga la gente, lo paga el medio ambiente con su salud, con su vida, con la alteración de la biodiversidad. Siempre se paga. O sea que después aquí los costos no de ustedes. Yo estoy hablando, presidente. Bueno, por eso yo tengo la palabra. Si usted quiere puede tomar la palabra después. Y, bueno, yo estoy dando mi opinión. Y en cuarto lugar, aquí tampoco estamos hablando de la panacea. Estamos hablando de que solo se recicla en Chile el 8% del plástico PET. O sea, tenemos problemas. Ustedes señalan que este es el 17%. ¿Ah? El 17%. Bueno, pero está bien. Pero es una fracción. Nosotros tenemos datos del DICTUC que son distintos, pero y eventualmente, aunque fuera el 17%, tenemos que hay un 83% del plástico PET que no se recicla. Por lo tanto, tenemos un problema, ¿te das cuenta? O sea, a pesar de todo el esfuerzo de negocio, que a mí me parece interesante que se ha planteado acá, y no sé si hay una expectativa de poder avanzar a un reciclaje que tenga un porcentaje realmente importante, que supere el 90%, como seguramente puede darse en otros lugares. Ahora, a mí hay dos medidas que me parecen interesantes. Una, aplicar impuestos a los productos vírgenes, a la materia prima, que yo creo que eso podría ayudar, y creo que deberíamos establecer una cláusula de prohibición de importación de
PET reutilizados, utilizados ya de segundo uso a este país para de verdad generar un incentivo potente al uso del actual, porque eso lo valorizaría y le daría una dimensión más profunda. Entonces, creo que es importante avanzar en esa dirección. Nosotros vamos a mantener abierta esta conversación, Por supuesto. ¿no? Porque hay que buscar los mejores instrumentos, porque hoy día yo creo que todavía no está maduro, no hemos logrado definir un conjunto de instrumentos que puedan ayudar a resolver esto. Sí. Entonces, espera, ¿queda alguien más que tenía la palabra? De hecho, te quería hacer el paso, Maylin. Sí, demos la palabra y al después, final sí, hacemos por supuesto. comentarios. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Maylin Yuen y soy directora ejecutiva de Sempre Chile, que es una asociación, una ONG que trabaja muy de la mano con los recicladores de base y los municipios y básicamente ve el reciclaje como un aspecto ambiental y también social. Por eso es que trabajamos con los recicladores de base. Creo que ya han planteado bastante argumentos y lo han puesto sobre la mesa. Yo simplemente quisiera agregar que los recicladores de base partieron como recolectando huesos, cartones, han tenido una adaptabilidad al mercado muy importante y hoy día el reciclaje del PET es una fuente de ingreso importante. Como decía Soledad, hoy día el cartón vale 10 pesos, la lata de aluminio también ha sufrido una baja, el Tetra Pak, o sea, todos los materiales que habitualmente ellos recuperan sufren mucha variación en el tiempo y por eso es que también el oficio de los recicladores decimos que es muy vulnerable, porque depende de esos precios y que nadie los regula. Entonces un reciclador haciendo el mismo trabajo, recuperando el mismo material, gana la mitad dependiendo de los precios. Hace 2 semanas estuvimos con recicladores acá en la quinta región, en Viña, y me decían que hoy día no les reciben el material en las plantas de cartón porque están cerradas, están colapsadas o están haciendo mantención. Hoy día no están recuperando ese material, las ciudades se comenzaron a ensuciar por ese material y ellos dejan de tener ese ingreso. Entonces, nosotros vemos que el plástico PET en particular ha tenido una estabilidad en el precio. Los recicladores han ido incorporando este material dentro de su ingreso, dentro del trabajo que realizan. Como decía Soledad, nosotros hemos estado trabajando con algunos municipios que han decidido trabajar con recicladores y de los ingresos que ellos reportan para los recicladores de base, el 60% del material que recuperan corresponde al plástico PET. O sea, hoy día se ha ido ganando un espacio en el mercado de reciclaje inclusivo en la recuperación y representa para nosotros el eliminarlo hoy día un problema social importante. Con respecto a la recolección, hoy día, si uno ve la encuesta que hace el Ministerio de Medio Ambiente, la comunidad dice, yo quiero reciclar, pero no sé cómo. Para el caso particular del PET, como decían antes, es muy sencillo reciclar. Hoy día la comunidad ve una botella PET y sabe que se recicla donde se dispone. Nosotros en enero, como siempre, vamos a publicar una encuesta que hicimos a los municipios, contestaron el 69%, y de ellos dicen que el 63% de los municipios recuperan el PET. El puntaje mayor es de 64% con vidrio. O sea, hoy día el PET es considerado dentro de los quizás 3 o 4 materiales que la comunidad incorpora, que los municipios incorporan y que hay muchas personas que, tanto recicladores o pymes, que están trabajando en función de eso. Y finalmente, con respecto a, yo creo que acá cuando se plantea la ley REP hay un problema que no necesariamente es del plástico PET. Se recicla un 17%, pero si vemos las cifras generales, el reciclaje en Chile es de un 10%, incluso menos. O sea, hoy día tenemos un problema de cómo recuperamos nuestros materiales. Y creo que es un error partir con aquellos que hoy día ya tienen un mercado. Muchos de los materiales que hoy día se recuperan, por ejemplo, este año o el año pasado dejaron de recuperar las revistas porque las plantas estaban colapsadas, no se pudo comprar más ese material y eso se tradujo en que ese material que había sido recuperado, que tenía todo el proceso, terminaban en rellenos sanitarios o en vertederos, además de los impactos económicos. Para el caso del PET tenemos empresas que están a nivel nacional, que tienen capacidad de recepción de material y que tienen capacidad de crecer aún más para poder brindar a la economía del reciclaje una recepción y que esto no llegue a relleno sanitario porque no tenemos capacidad instalada. Eso básicamente. Presidente, yo voy a
voy a tomar lo que dijo la señora Soledad, que ellos han planteado ya han avanzado bastante desde hace muchos años. Hoy día estamos hablando específicamente del PET, pero la historia de ellos es bastante más grande. Y que tienen un cuello de botella que no tienen dónde acopiar para poder procesar más el material que recogen. Yo creo que nosotros ahí sí tenemos algo que hacer, tenemos algo que plantear, tenemos el Ejecutivo al frente, y que de alguna manera, junto con los municipios donde están involucrados ellos, se pueda buscar una alternativa de acopio para que ellos puedan seguir trabajando y haciendo un trabajo bastante más eficiente sin llegar a matar no solamente el negocio de ellos, sino que también de reutilizar un producto que se puede seguir ocupando. Y yo creo que en eso más que uno estamos de acuerdo en cuidar el medio ambiente, y eso en esta comisión nadie duda, pero también yo creo que es importante ver la otra mirada, que si este producto se puede reutilizar en el mayor porcentaje posible, y eso hace que la vida cotidiana y el medio ambiente esté protegido, obviamente que es algo que hay que analizarlo de todas maneras y ver cómo las personas o los recolectores de base, como se denominan, pueden seguir subsistiendo. Y al mismo la empresa. Esa es una de las razones por la cual ayer yo a la persona, al profesor, a uno de los dos, le hice ver, porque yo sé que el clamche es algo que se produce pero para exportar, ¿no? Y una parte mínima queda acá en el país. Y no me supo responder. Cuando yo le hice ver que este producto de esta recolección se produce, no está la foto ahí, para mostrar dónde está el clamche, que es un producto que se usa mucho en la exportación de frutas y otras cosas, que el grueso de eso va fuera del país, ¿ya? No queda en el mercado interno. Entonces, también eso significa que si eliminamos eso, vamos a entrar a cortar más árboles y una serie de otras cosas para volver a lo que antiguamente era en esa actividad la producción y el embalaje en cajas de madera. Y ahí hay un tema no menor que tenemos que analizar, porque en la presentación que hizo no el segundo profesor, el mayor, sino que el joven, yo me quedé con la sensación que en el tema que yo estoy planteando hoy día y que planteé ayer, él no fue capaz de darme la respuesta que yo buscaba. Porque hay un producto que se exporta. Yo le decía a la senadora Orden ayer que hay muchos productos que se usan para exportar vino y otras cosas que son de estos materiales, pero no son productos que se usan en el país, sino que se compran para exportar y transportarlo a otros lugares del mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque si no, vamos a ser independientes que estemos en el tema medioambiental, pero vamos a ser un país menos competitivo, vamos a encarecer los costos de productividad y por lo tanto otras áreas como la agrícola se va a sentir bastante perjudicada por algunas cosas. Pero me quiero quedar esencialmente con lo que dijo la señora Soledad, que es donde está el quintil más bajo, y que nosotros debiéramos buscar una solución al problema que ella plantea con la finalidad que ellos puedan seguir y recolectar el mayor número de porcentaje de las botellas PET para que no estén botando. Y segundo, que esto ya es como una cosa más semántica, presidente, la botella por sí no contamina, somos nosotros las que la botamos al suelo. Entonces tenemos que tener una conducta social bastante más comprometida con el medio ambiente y tratar de educar a la gente que cuando compre estas botellas o se las lleva a la casa para depositarles, que las recoja un tercero, pero uno camina por las costas de nuestro país, sobre todo las del norte, y la mayoría de la gente no devuelve con nada a las casas, sino que las deja botar, y obviamente eso termina en el mar y después ya sabemos todas las consecuencias. Entonces, también hay un tema de educación, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, que ellos tienen que considerar en la ley REP de que la gente asuma que esto tiene una solución, pero va a depender exclusivamente de cuánto lo seamos capaces de transmitir, que ellos pueden hacer un negocio también de esto, de juntarlo en la casa y venderlo, ¿ya? Y de alguna manera, o que alguien lo pueda retirar sin costo alguno para ellos. Y yo creo que ese es un trabajo que está pendiente, pero estos productos reciclables o reutilizables, como que yo no entiendo mucho la materia, pero quiero entender que si tienen una finalidad de limpiar el medio ambiente por un lado, haciéndolo bien, y por otro lado dar sustento a una población bastante grande de 60.000 personas que trabajan en esto, que eso me imagino está multiplicado por cada uno, por familia, o sea,
No sé si son los 60.000 directos o son 60.000 más 4 o más 3. ¿Ya? Entonces, es un grupo muy grande de personas que viven de eso y quizá buscaran una solución no perdiendo el foco de la conversación. Yo sé lo que se busca, pero yo creo que hay cosas que se pueden conjugar para que ganemos todos, que el medio ambiente esté cuidado, que no se contaminen más los mares y por otro lado que las familias que trabajan en esto puedan seguir ocupando este sistema como una forma de vida y que quizás mañana van a hacer otras cosas y se van a tener que reconvertir a lo nuevo como lo hicieron del cartón al plástico. Eso, presidente. Antes gracias. la palabra, Frank, mira, un par de cosas. Uno, nuestra recicladora, yo creo que es muy importante fortalecer ese área de actividad. De hecho, a mí me tocó en el año 92, yo era director del SESMA, institucionalizar una de las primeras experiencias que le hicimos con Fernando Castillo Velasco en La Reina, donde en ese tiempo los recicladores eran considerados casi delincuentes y problemas. Nosotros les dimos uniforme, les establecimos unas bicicletas. Hicimos la primera institucionalidad, una de las primeras que fue muy interesante, porque a partir de ahí se desarrolló también después y yo por lo menos considero que ahí hay un tema relevante. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los temas que nosotros hemos estado reflexionando es generar una norma que también establezca responsabilidad para los ciudadanos, para los generadores de basura. Entonces tal vez debiéramos tener un marco legal que genere obligación a los usuarios de separar en origen. Ahí me gustaría que ustedes nos dieran opinión. Creo que eso es muy importante. Creo que porque hay dos alternativas. Una, la que tú señalas, es separar a nivel industrial de una manera. Tú señalaste que eso a ti te parecía que era lo más práctico, pero también creo que tiene que haber una cultura más comprometida donde las personas se hagan cargo de separar en origen y tal vez hacer una separación mayor de la que hoy día se está proponiendo. Eso, a mí me interesaría saber la opinión de ustedes de eso, ¿no? Y de cómo podría funcionar. Lo otro que, de todas maneras, yo quiero tomar como interesante acá el tema de los impuestos, que nos gustaría tener más evidencia. Vamos a pedir a la biblioteca que nos permita ver lo que está pasando en Brasil. La idea de que las empresas tengan que tener obligación de generar el proceso botella a botella, me parece que es otro elemento que creo que nos puede ayudar, y lo otro que es la prohibición de ingreso de PET de segundo uso a este país, dado que tenemos 83%, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a ITU, que el 8% solo se recicla, o sea, habría un 92% que estaría no incorporado y sería interesante como mecanismo de incentivo. Entonces, a mí me parece que avancemos en esa dirección. Y creo que hay que seguir conversando en esto. Perfecto, le respondo la primera parte. Efectivamente, ¿cómo funciona esto en otros países? Porque, como decía antes, la ley REP funciona hace 30 años en otros países. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Estamos solamente dándole el inicio a un ecosistema que ha funcionado muy bien en otros países. ¿Cómo funciona en otros países? Por ejemplo, en Europa, efectivamente hay una recolección selectiva, pero no por material, sino que una recolección de materiales reciclables que se recolectan para que después se clasifiquen. ¿Y por qué? Porque si recolectamos, si ponemos muchos camiones recolectores, la ecuación medioambiental termina siendo peor al momento de tener más camiones recolectando que finalmente el material reciclado. Por eso es relevante que nos ocupemos también de la logística, es decir, que haya menos camiones recolectores para que recolecten todo el material reciclable junto, para que cualquier persona, independiente del tamaño de su casa, pueda reciclar dentro de su casa. Cuando son casas muy chicas, departamentos extremadamente chicos, no hay espacio para tener más de un contenedor adicional que el que tienen hoy día. Y por eso es que nosotros estamos planteando esto que hemos visto que funciona muy bien en otros países del mundo, que es recolectar todo el material packaging junto, pero no revuelto con basura, sino que solamente el material packaging para reciclar, con un sello, que ojalá el sello indique a la persona qué cosa reciclar y qué no, y después clasificar esto en gran escala o inclusive en terrenos mucho más chicos también se pueden clasificar a través de puntos de acopio con recicladores de base, y efectivamente montamos un ecosistema que para el usuario es muy fácil subirse al mundo del reciclaje. Pero ¿cómo esto se apalanca en otros países? Con que el usuario que no recicla efectivamente tiene una multa. Hoy día nosotros, el usuario, si no recicla no tiene ni una multa. Entonces efectivamente, por más que se lo hagamos mucho más fácil que hoy día para reciclar, puede elegir no reciclar y le sale gratis. Ese es el gran problema. Entonces efectivamente, en países europeos, el europeo recicla porque tiene conciencia y porque si no recicla le sacan una multa.
Efectivamente, acá lo que vamos a hacer nosotros, vamos a empezar la IREP en solamente 2 años más, es súper relevante. Estamos al lado de empezar esto. Y estamos al lado porque tenemos que pasar por todos los temas para poder montar este ecosistema que es de gran escala. Y efectivamente cuando lo montemos puede ser que pasemos por el lado, por afuera de la casa de una persona y que el contenedor esté vacío y que a esa persona no le pase nada porque le da lo mismo reciclar o no. Por más que tengamos el contenedor y el camión dispuesto o el reciclador de base pasando por afuera de la casa. Entonces, efectivamente es súper relevante que se haga ese ajuste que, como decía, en otros países donde existe la ley REP, también tiene este tema. El que no recicla tiene una multa al respecto. Solamente quiero dar un ejemplo. Nosotros tenemos en Quilicura dos recicladores, que son recicladores, les llamamos gestores porque están mucho más avanzados, y solamente un reciclador en Quilicura recolecta 10 toneladas de PET, sin campaña, sin ninguna campaña educativa, sin nada de eso. Tenemos otro reciclador que se llama Yaneli Pin, que también recolecta alrededor de 12 a 14 toneladas de PET ella sola. Entonces, si generamos una campaña, si damos las condiciones que corresponden a los recicladores de base que estamos a lo largo de todo Chile, es posible que nosotros podamos recolectar mucho más de lo que hoy día hemos recolectado. Entonces, creo que las condiciones que se tienen que poner para que podamos llegar a ese nivel que habla Isidro y para que la campaña sea puerta a puerta, porque ya nosotros lo hacemos. O sea, el material que nosotros recolectamos no es a nivel industrial, es el puerta a puerta, el que vamos a sacar afuera de sus casas, ¿ya? Entonces, nosotros sacamos de su basura el PET y lo procesamos, lo llevamos a nuestros puntos de acopio, que son nuestras propias casas, lo aplastamos y lo generamos un saco grande de 40, 50 kilos, el cual después lo ponemos a disposición final en las valorizadoras que están acá presentes, que es en Faena o Recipet, a donde nosotros dejamos nuestros residuos. Pero es posible, se puede hacer, porque si lo pueden hacer nuestros compañeros en La Chimba, que recolectan a más de 50 toneladas mensuales, solamente ellos, y no hablar de Maipú, que tiene hoy día una campaña dentro de la municipalidad donde están recolectando el residuo solamente plástico y Tetra Pak, ellos recolectan también más de 70 toneladas mensuales. Entonces estamos hablando de que es posible siempre y cuando se den las condiciones. Y para eso también les genera un recurso a los compañeros nuestros que pueden subsistir con eso. Entonces por eso yo le pongo tanto hincapié a eso. Insisto, nosotros queremos ser parte de este modelo, es necesario que se pongan también ustedes la camiseta con el tema de la ley. La ley fue pensada desde un escenario completamente diferente desde los recicladores. Fue pensada desde el mundo empresarial. Y por eso nosotros golpeamos la mesa para estar dentro de la ley. Y dentro de la ley estamos en 4 párrafos, no más que eso. Entonces hoy día tenemos la oportunidad, desde ese escenario, generar un posible emprendimiento o un posible negocio para nosotros mismos. Pero si ya empezamos, antes de que se implemente la ley, a ver cómo cerramos las puertas de algunos residuos que para nosotros son reciclables, porque los demás de un solo uso nosotros estamos completamente de acuerdo. Si para nosotros también es descarte, es basura. Pero si nosotros logramos instalar solamente reciclar el PET, como ya lo ha dicho acá también Fran, la gente lo tiene sumamente instalado. Nosotros no tenemos que pasar a explicarle a la gente cómo reciclar el PET, ya lo tiene sumamente instalado. Es cuestión de que hablen con Triciclo y vean cuántas son las toneladas de PET que ellos reciclan durante el mes. Solamente el Punto Limpio de La Reina recicla alrededor de 60.000 toneladas de PET en un mes, el de La Reina, sin contar con los otros puntos limpios que están alrededor de todo Chile. Entonces, el problema, como lo dijo el senador que se acaba de ir, el problema no es el plástico no es el que contamina, los que contaminamos somos nosotros. Entonces está en nosotros hacerlos responsables. Y para eso se necesita educar. ¿Usted sabe cuántos colegios tienen hoy día puntos limpios a nivel nacional? Muy pocos. Pero si nosotros instaláramos puntos limpios dentro de los colegios, tendríamos una tremenda cadena de reciclaje dentro de los colegios. ¿Ustedes saben cuánto PET generan las cárceles hoy día? En un día son más de 2.500 botellas, en un día. Porque en la cárcel solamente entran los productos con botella transparente, no entran con vidrio. Y si nosotros hiciéramos una campaña de recolección, por ejemplo en Colina, ahí en Colina yo estuve haciendo 2 años recolección de material. No pude seguir haciendo por un tema logístico porque no me pagaban, lo hacía más voluntario. Y de ahí se le enseñó a los presos a trabajar el PET. Se les puso un punto limpio que lo financió una agrupación de monjas canadienses que les puso un punto limpio con el compactador adentro y reciclaban más de 8 toneladas mensuales
de PET ellos, que evitaban que se fueran a la basura, porque ustedes saben que en la cárcel la basura se saca todos los días. Todos los días. El gasto que se genera ahí es inmensamente grande. Entonces también tenemos que verlo desde ese escenario, que también es una oportunidad. Es un problema, sí, y estamos claros de lo que usted acaba de decir, señor Geraldi. Posiblemente de aquí a unos años más el tema del petróleo ya no siquiera lo podamos seguir ocupando. Pero mientras pasa eso, ¿cuál es la solución? ¿Eliminar la botella PET? ¿Eliminar la botella de medio litro? ¿Esa es la solución al problema? ¿O recolectar la botella PET? ¿Qué mejor sería decir Chile recolecta casi el 70-80% del PET que saca al mercado? Que decir, no, tuvimos que eliminarla porque en Chile nadie quiso recolectarla. Cuando sí podemos recolectarla y cuando sí puede generar negocio y trabajo para mucha gente. Entonces creo que también hay que apuntar bien el foco para dónde realmente queremos hacer esta cadena medioambiental que estamos sumamente de acuerdo, señor Giraldi. De verdad que hay una contaminación muy grande. Pero yo tengo la experiencia también de mis compañeros en Colombia. En Colombia se está usando la tecnología. Nosotros también queremos usar la tecnología acá en Chile. Pero no tenemos el apoyo, no tenemos el apoyo del Estado. El único apoyo que tenemos hoy día es del empresario. En Colombia, nuestros compañeros hacen madera plástica de los desechos plásticos. Y con esas maderas plásticas han hecho 7 casas sociales que son para los recicladores de base que no tienen casa hoy día. Tienen el terreno, pero no tienen su casa. También es una solución al problema. Y también nos podríamos hacer cargo de ese plástico que nadie quiere. Entonces también hay que ver otras aristas que pueden ser soluciones. No solamente la eliminación de un producto, sino cómo beneficia este producto a la gente más pobre como nosotros. Cómo nosotros vivimos de ese material. Por eso insisto, yo los invito a terreno, a conocer en territorio lo que realmente está sucediendo con el PET, sobre todo en el monte y en las poblaciones donde nosotros tenemos compañeros que se dedican el día completo a recolectar PET. Le damos la palabra, la última palabra a Jimena. Le damos la palabra Sí, pero y después varios le damos la temas. palabra. Porque Tenemos que ir terminando. en este tipo de conversaciones yo creo que lo más importante es hablar con transparencia y eso es importante y quiero valorarlo también. Creo que hay hoy día con el contexto de cambio climático, el fenómeno de contaminación es ineludible y ahí tenemos y quiero valorar que estemos todos en la misma disposición. El tema que nunca hemos puesto en valor también qué significa un plástico en los océanos, creo que es un ejercicio que hay que hacer dado que hay poco tiempo. Esto no es blanco y negro, para hacer, por eso se da este espacio, eso le da para vuestra tranquilidad también. Pero hoy día, efectivamente, si recolectáramos más y mayor reciclaje, probablemente materiales vírgenes no ingresarían al país. Y ahí hay un desafío, creo que el Ejecutivo tiene un rol que pudiera liderar ahí, pero acá no es solo rol del Estado. En otros países los encargados de la innovación, los que promocionan la innovación es el sector privado. Y yo esperaría eso también del sector privado y de aquellos que ocupan el plástico y producen PET en mayor medida en el país. Yo quería hacer esta reflexión porque esto no es blanco y negro y obviamente los espacios conversacionales se llega con ciertos prejuicios del otro. Por eso valoro esta instancia y por algo un parlamento. Pero efectivamente me quedó el tema del botella a botella, cosas que ya mencionó el presidente. Creo que son aportes que ustedes han hecho para la futura discusión. Pero evidentemente creo que el planeta no tiene mucho tiempo para tomar decisiones donde el gran enemigo no es exclusivamente el plástico, que hay que abordar la dimensión cultural y tenemos que cambiar conducta, que lo tenemos que hacer todos, porque todos tenemos conducta no apropiada respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. Yo en esta propia experiencia he tenido que ir aprendiendo cosas también, ya con cierta edad, no es que uno no tiene una vida ahí plana, pero en ese sentido creo que la voluntad nuestra es esa, pero creo que el tema del medio ambiente, de verdad, en contexto de cambio climático, es el gran desafío global. Y aquí nadie pretende amenazar nada, llegar a una buena solución. Pero yo también les hablo ahí, creo que el rol de los privados en Chile a veces también yo lo noto que es muy pasivo. La Toyota, uno ve en otros países son quienes lideran los procesos de innovación. La ley de presupuesto me encantaría que haya más también presupuesto para ciencia y tecnología. O sea, es donde uno va captando, esto lo hacemos entre todos. Pero, claro, yo era bien honesto también en decir, la primera fuente, no, más que eliminar o no, pero hay una amenaza al medio ambiente ahí. Donde otro pone otra conversación, también hay una amenaza a mi fuente de trabajo y tiene toda la razón. Pero quizás si eliminamos la importación de materiales vírgenes y orientamos el reciclaje y el centro de acopio,
yo supongo que también hay una responsabilidad de los productores en eso que debería liderarla. Y los municipios también en una cadena, parte de la cadena virtuosa. Muchas gracias, presidente. Sí, voy a ser muy breve, quiero darle las gracias a todos porque ha sido una conversación, como dices tú, muy abierta, no es blanco y negro. Nosotros tenemos posiciones, ustedes tienen las de ustedes. Y contestando la pregunta del señor Girardi respecto al quién paga esto, la verdad que yo lo pregunto porque, como usted decía, senadora, de que usted lo dijo al principio, yo eliminaría el PET. La verdad que eliminar el PET es de una irresponsabilidad tremenda en la sociedad, en el mundo. Yo le dejo la pregunta también ahí. ¿Qué haría usted con todo lo que es las construcciones a nivel de medicina, a nivel de confección de ropa sin el plástico? Tendría que extraer recursos naturales nuevamente, matar a un animal para vestirse, para ocupar su cuero, ocupar el cartón para embalar, talar árboles. Finalmente la solución del plástico es el plástico. Eso en términos macro. Y en términos micro, el PET es definitivamente hoy día la gran fuente de trabajo del 70% de los recicladores hoy día. Y digo la solución del plástico es el plástico porque habiendo mayor cantidad de espacios confinados para almacenar estos productos, hay espacios en Chile para reciclar. Hoy día, yo estoy en conocimiento, hay 2, 3 grandes proyectos en desarrollo, no son proyectos, están en desarrollo, en construcción, plantas nuevas de reciclaje de PET en Chile. Entonces, con el pasar de los años, 1 o 2 años más, el 17 o el 8% que dice el señor Girardi debería subir considerablemente. Entonces, la verdad que demonizar el plástico hoy día y puntualmente el PET me parece que es un error brutal desde la experiencia mía, desde las exposiciones de los otros expositores, valga la redundancia, y la culpa no es del plástico, es finalmente, como dijeron, de cómo nos relacionamos con el plástico. Nosotros lo creamos, nosotros debemos hacernos responsables. Finalmente el plástico es el material más joven de la industria de los packaging, no tiene más de 70 años, y la verdad que siendo joven es muy criticable, es como un 17-añero irresponsable que hay que saber guiarlo para hacer bien las cosas. Lo digo responsablemente porque junto con otras empresas particulares, terceros, se ha construido una industria muy linda. Ustedes deberían, como dice la Sole, ponerse el overol, ponerse los zapatos, salir a la calle y mirar este mundo que es muy bonito, es muy lindo y de verdad que los números que se han ido construyendo, el 8%, aunque lo miremos como 8, es importante el 8. Y el 17 o el otro que tenemos nosotros, ojalá sea ese. Pero estoy seguro que en 2 o 3 años más los números van a estar sobre un 50. Capacidad la tenemos, la gente quiere hacer bien las cosas y yo creo que hay que darle la oportunidad a este joven plástico, en específico el PET, de no ser tan juzgado y criticado porque el PLA no va a sustituir jamás en la historia y en la vida al plástico PET. No tiene las características, no tiene ni uno de los atributos que tiene el plástico PET para solucionar eso. Y además la pregunta que yo le dejo, senadora, es la respecto de dónde sacaría usted la materia prima para sustituir el PET que hoy se produce en Chile. Tendríamos que definitivamente destruir el país de Chile para poder producir ese porcentaje y cumplir con las metas. Eso por mi lado, yo agradezco a todos la palabra y dejo una última palabra. Si me permite, presidente, 4 minutos, 5 minutos. Yo vengo con Recipet, yo soy el gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que se creó el año 2013 con 10 socios, hoy día somos 27 socios. Nosotros somos miembros del Bureau of International Recycling, que es la entidad europea que tiene más de 70 años en reciclaje. Nosotros somos hoy día colaboradores por el Pacto del Plástico de la Fundación Chile, estamos asociados a Fundación Chile. Fuimos nombrados junto a CIPLA como las entidades que están en el Grupo de Trabajo de la Alianza del Pacífico para desarrollar una propuesta sustentable para el desarrollo del plástico y somos socios de la SOFOFA. Sin duda este proyecto tiene mucho sentido y es razonable que efectivamente aquellos productos que tienen y se van para el servicio y hoy día se eliminan en el último punto de la jerarquía en el manejo de residuos según la política nacional de residuos del Ministerio de Medio Ambiente, tiene sentido que al menos lo que se está eliminando suba a niveles de reciclaje porque el compostaje es un nivel de reciclaje, entendiendo que la prevención es lo primero, la reutilización lo segundo, el reciclaje y el compostaje tercero,
valorización energética, cuarto, eliminación y confinación. Nosotros creemos que subir esto que se elimina a niveles de compostaje muy buenos. Pero hoy día aquellos productos que tienen sentido y son razonables son aquellos que hoy día tienen un producto que es plástico y que tiene alta contaminación de residuos orgánicos, y es por esa razón y única razón que se va a la basura. Pero hoy día una botella PET de distintos formatos es una botella muy limpia, muy fácil de separar, en que ya está en niveles del 18-17%. El 8%, senador, de estadística es de todos los plásticos. Efectivamente es así. El 8% se recicla de todos los plásticos, incluyendo PS, que es un plástico muy difícil de manejar. Entonces, creo que sí se podría esta Comisión de Medio Ambiente proponer en este proyecto de ley, tal como lo hizo la Ley 20.920, introducir quizá más adelante y progresivamente, si es que la necesidad práctica efectivamente evidencia que no subimos en los próximos 5 años en las tasas de reciclaje a niveles del 60%, porque estoy seguro como asociación que el PET va a ser uno de los elementos más rápidamente manejados en el reciclaje. Pero sí tiene mucho sentido partir efectivamente con todos los envoltorios que tienen los McDonald's, los Starbucks, etcétera, que tienen que ir a un tacho de basura, y hoy día se tiene que crear una industria de compostaje que composta entre 120.000 toneladas, 200.000 toneladas y que tiene un avance hasta 320.000 toneladas. Pero se regulan a través de los rellenos sanitarios, que no tiene absolutamente nada que ver con la regulación. Y ahí hay una cosa importante, porque si queremos llevar esto que se eliminaba, que el volumen no lo conozco, se eliminaba relleno sanitario, y hoy día lo quiero llevar a compostaje, necesito una regulación especial para compostaje. Y además necesito generar impuestos para que los rellenos sanitarios no se pierdan estos productos valiosos, materia prima para el compostaje y materia prima para el reciclaje. Tienen que haber impuestos a los rellenos sanitarios también. Entonces, esto no es una decisión lineal, es una decisión matricial que tienen que estudiar de mejor manera. ¿Qué vamos a hacer con la regulación de las empresas de compostaje? Porque tienen que, obviamente, crecer, necesitan terreno. Necesitamos una regulación nueva. Entonces, paralelamente a esta ley, debe haber una ley de compostaje. Una normativa de compostaje. Y la reutilización me parece muy bueno. En el proyecto habla de la reutilización, pero también la veo como el mito de los puntos limpios. Los puntos limpios son los puntos de acercamiento, que ya dijo Isidro, la gente es cómoda, no se va a acercar 500 metros, 800 metros, no lo va a hacer. En el mundo es el 1%. Que se recicla a través de puntos limpios, aunque para los recicladores de base sea algo muy importante, para las tasas de reciclaje mundial no lo son. Y la reutilización va a ser un gran desafío. Le vamos a pedir a la gente que lleve su taza de café al Starbucks todos los días, y creo que eso no va a resultar en una penetración que nosotros esperamos, y este proyecto habla mucho de la reutilización. Sí va a resultar en formatos muy altos, por ejemplo, y ahora termino, por ejemplo, rellenos de porotos, lentejas, detergente, etcétera, pero para el consumo básicamente más domiciliario lo veo difícil. Y por supuesto, la regulación de ordenanzas municipales de separación de origen inmediata en el comercio haría que todos los residuos que hoy día faltan recolectar se recolectaran muy rápido. Gracias, presidente. Se le agradece a todas y a todos su participación. Ha sido muy interesante. Así que, gracias. Se levanta la...